Bendiciones para todos. Qué enorme privilegio volvernos a encontrar a través de este medio. Agradecido con nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, por tanto favor, por tanta misericordia, por esta preciosa oportunidad que me brinda de compartir con ustedes cada uno de estos temas que sé que son de bendición. Al mismo tiempo quiero agradecerle a cada uno de ustedes por sus comentarios, por sus aportes, por todo lo que están haciendo para que cada día toda esta actividad que realizamos para la gloria del Señor y bendición de sus vidas se acerque poco a poco a la excelencia, porque para el mejor, lo mejor. Gracias por suscribirte. Si no lo has hecho, te animo a que te suscribas al canal para que continúes recibiendo de este maravilloso contenido. Igualmente, sígueme a través de las redes sociales en Facebook e Instagram y así podemos contribuir recíprocamente a crecer conforme al propósito del Señor. Quiero agradecer también a quienes han estado comentando en el chat del video para que pueda compartir algunos temas que seguramente van a ser de edificación y de complementación a la información que ya vienen manejando. Uno de ellos tiene que ver con las relaciones afectivas y también con el que voy a compartir hoy, que ustedes lo escribieron allí en el chat. Quiero hablar en esta oportunidad acerca de las maldiciones generacionales. Un tema bastante controversial en el ámbito cristiano e incluso en personas que no pertenecen a alguna congregación. Pero vamos a mirarlo desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, cuando nos ubicamos en el texto bíblico, encontramos que hay una frase que se repite en 4 versículos de la Biblia. Y esa frase ha sido la base donde se ha interpretado o se ha desarrollado lo que podría llamarse la doctrina de las maldiciones generacionales. Se encuentra en Éxodo capítulo 20, versículo 5, en Éxodo capítulo 34, versículo 7, en Números 14, 18 y en Deuteronomio capítulo 5, versículo 9. Es la misma frase expresada en diferentes contextos o repetidas de alguna manera por el autor sagrado para decir que Dios decretó que Él visita la maldad de los padres en los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Si lo miramos de esa manera, pues obviamente podremos decir que la Biblia habla de las maldiciones generacionales y que ellas se mantienen por lo menos en 3 o 4 generaciones. Pero antes de asegurar eso, que es lo que se ha venido repitiendo una y otra vez, sería muy importante revisar de dónde sale esa interpretación. Y si es verdad que Dios lo dijo, que la Biblia dice eso y que ese es el sentido con el que debemos entenderlo. Tenemos claro que para nosotros interpretar los textos bíblicos nos apoyamos en situaciones que hacen parte de nuestro contexto y de nuestra cultura. Y quiero hablar desde una perspectiva teológica y psicológica, basándome en un autor llamado Bert Hellinger. Es un teólogo alemán del siglo prácticamente 20 y 21, el cual desarrolló un tema que hoy se aplica en la psicología sistémica, que se llama constelaciones familiares. Básicamente lo que Hellinger nos plantea es que las personas son capaces de recibir de forma inconsciente patrones y estructuras en las relaciones familiares y que estos quedan memorizados en su inconsciente y de alguna forma se manifiestan como esquemas que se relacionan en el área afectiva, en el área cognitiva y en el área de su conducta. De alguna forma, esto es conocido en el ámbito clínico y en el ámbito científico como una pseudociencia. Hay muchos profesionales de la salud mental que lo aplican, otros lo validan, otros lo consideran importante. Sin embargo, en el mundo científico se mira con reserva porque no tiene el soporte suficiente científico para asegurar que en realidad
Lo que una persona hace está conectado con lo que pasó con su mami, con lo que pasó con sus antepasados, aun cuando es bien cierto que desde la genética, que es la ciencia que estudia los patrones hereditarios a través de los genes, se entiende que hay comportamientos, que hay enfermedades que pueden ser influenciados por este tipo de patrones. Sin embargo, también está claro que hay algo que se llama ambiente o contexto en el cual influye de una manera muy importante en que la persona, el hijo o la hija, replique ese patrón. Dicho de otra manera, aun cuando papá o mamá hayan sido alcohólicos, hayan tenido problemas en su vida moral, aun cuando hayan padecido alguna enfermedad, sí hay un porcentaje de posibilidad de que el hijo o la hija hereden eso. Sin embargo, está asociado a la decisión de la persona, al autocuidado, a la manera como se relaciona con su contexto, a su alimentación y a un sinnúmero de variables más que esto se repita o no. Dicho de otra manera, la persona tiene un gran número de porcentaje, una gran incidencia en que ese patrón se repita o no se repita. Si eso pasa en el mundo biológico, en el mundo físico, en el mundo psicológico y comportamental, pues obviamente en el mundo espiritual también tenemos algunos patrones que las Sagradas Escrituras nos dejan en claro por qué no debemos creer 100% en que Dios decretó que las personas son víctimas de las acciones, decisiones y conductas de sus padres. Antes de eso, quiero que revisemos un poquito, por ejemplo, la teoría del psicoanálisis planteada por Sigmund Freud, el cual considera de que para entender la conducta de una persona hay que revisar los patrones de crianza, los primeros años de su vida, porque dependiendo de la relación que tuvo con papá, dependiendo de ese desarrollo que se llamó posteriormente desarrollo psicosocial o psicosexual, perdón, está asociado al hecho de que ese adulto está de alguna manera marcado por lo que pasó en su niñez y eso tiene que ver con la relación de su padre, con la relación de su madre. Ahí entran en juego la gratificación por carencia y por exceso, entra en juego también lo que podríamos llamar complejo de Edipo y que posteriormente lo que es el complejo de Electra. Por otro lado, tenemos la teoría general de los sistemas, que él plantea que cada elemento, es decir, cada persona que hace parte de una familia, es influenciada por todos los valores y contextos y comportamientos que giran alrededor de esa familia. Sin embargo, aun cuando eso puede ser cierto, también hay casos donde en una familia hay patrones de comportamientos que no se repiten exactamente en cada miembro de la familia. Hay personas que pertenecen a una familia donde hay muy conflictiva, sin embargo son muy pacíficos, y hay otras personas que pertenecen a grupos de familias muy armoniosos y ellos salen un poco beligerantes y agresivos. De alguna forma podemos decir que esto se convierte en un patrón. Siempre hay situaciones aleatorias, lo cual dice que no se puede confirmar o asegurar que es 100% así. Desde el enfoque de la relación entre espiritualidad y salud, hay un planteamiento llamado misticismo cuántico, expuesto por un señor llamado Arthur Koestler. Este señor basa su teoría en el hecho de que todo lo que sucede en el mundo espiritual tiene una explicación basada en la física y prácticamente en lo que se conoce como la física cuántica. Y que de alguna manera todo lo que sucede en el mundo espiritual puede expresarse a través de fórmulas matemáticas o a través de leyes de la física, que eso tampoco está comprobado porque ahí entraríamos en conflicto si un milagro realmente se puede explicar desde las leyes físicas. Se puede demostrar, pero no hay manera de entender cuando una ley se retrocede para que suceda un milagro. Y por otro lado, encontramos lo que también el señor Rupert Sheldrake llamó resonancia mórfica, que está asociado al hecho de que las experiencias
de nuestros antepasados, nosotros las replicamos y que vienen de alguna manera enmarcadas en nuestros genes y nos da una forma, una estructura, un patrón de comportamiento. Pues a grosso modo, estos son algunos planteamientos desde la teología académica, desde la psicología comportamental, desde el psicoanálisis y de estas teorías de relación entre espiritualidad y salud. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de las maldiciones generacionales? En el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, la palabra del Señor dice que los hijos no responderán por los pecados del padre, ni los padres responderán por los pecados del hijo. Cada quien será responsable por su propio pecado. Está muy claro entonces que el Señor está hablando acerca de que no hay una responsabilidad marcada en esto. Esto lo corrobora el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, cuando en el capítulo 9, versículos 1 al 3, los discípulos le preguntan: Señor, mira, este hombre nació ciego. ¿Por qué está así? ¿Por un pecado que él cometió o por los pecados que cometieron sus padres? El Señor les dice: no, señores, no está asociado a eso. Esto no tiene que ver con la conducta de sus padres, ni con un castigo por un pecado que él cometió. Y el Señor les aclara que hay una razón muy puntual, que cada situación, y especialmente la de él, está asociada al hecho de que Dios tiene un plan y un propósito para con cada vida. Entonces, en ese orden de ideas, podemos decir que la Biblia es muy clara con respecto a las maldiciones generacionales. Isaías capítulo 43, versículo 18, el Señor dice que no traigas a la memoria, al presente, las cosas del pasado. Así que si los padres cometieron un pecado y un hijo está viviendo situaciones difíciles, no tiene por qué asociarlo con que esto es la consecuencia de las conductas de mis padres, de mis abuelos, de mis antepasados. El Señor dice: no asocies tu presente con tu pasado. Tu presente es el resultado de lo que tú crees, lo que tú siembras, de tu relación con Dios. Y cuando tenemos una relación con la persona del Señor Jesucristo, cuando hemos nacido de nuevo, todo lo que pueda relacionarnos con un pasado lleno de miseria, lleno de enfermedad, lleno de dolor, lleno de muerte, si creemos en Cristo y asumimos el comportamiento de un hijo de Dios, eso automáticamente se anula. Lo confirma la palabra de Dios en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, el estar diciendo que hay que estar renunciando a las maldiciones generacionales, que hay que hacer ciertas prácticas y ejercicios espirituales para que eso se rompa, hay que tener cuidado con no estar convirtiendo una verdad bíblica en una falacia, en una cosa que no es verdad, en algo que es mentira, que es algo engañoso. Lo que hay que hacer es primero creer en el poder de la sangre de Cristo. En segundo lugar, hay que tomar la decisión de vivir sobre los principios de la palabra del Señor, entendiendo que el que ama a Dios guarda sus mandamientos. Desarrollar el carácter cristiano a través de la llenura del Espíritu Santo. Una persona que vive en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre y en templanza, esa persona jamás vivirá bajo una maldición. Dice la palabra que contra tales cosas no hay ley. Y todo aquel que cree en Cristo es salvo. Tiene una relación con Dios. Y salvo significa ser protegido de todo aquello que destruye su vida. Es posible que nos enfermemos, es posible que tengamos conflictos en nuestras familias, es posible que tengamos crisis económicas, pero esto debe estar asociado más a la manera como vivimos, cómo administramos, qué decisiones tomamos, que a situaciones que no manejamos. Cuando pensamos en las maldiciones generacionales, estamos soltando nuestra responsabilidad. Estamos diciendo que lo que sucede se sale de nuestras manos, que fue culpa de nuestros padres, de nuestros abuelos, y que si Dios quiere puede quitar eso, pero no tenemos nada que hacer frente a esa realidad. Y no es así. Somos responsables, primero, por abrazar la gracia de Dios
porque todo aquello que se sale de nuestras manos, ya el Señor Jesús lo consumió en la cruz. Él dijo, consumado es, para que tú y yo disfrutemos de esa gracia. Espero que estas palabras hayan sido clarificantes y edificantes para tu vida. Bien, recuerda suscribirte al canal para que sigas recibiendo contenido, siguiéndome a través de las redes sociales. Gracias por estar allí, gracias por recibir este mensaje, por compartirlo, gracias por tus comentarios. Te mando un caluroso abrazo, te bendigo y nos vemos en la próxima oportunidad que subo un video. Bendiciones mías.